Sí, también. ¿Por ahí vive usted, César? Sí. Ay, Dios. Santos, Estuardo, ¿lo escucho? No sé si quería, disculpe, César, o yo, No no sé tenga si pena, no. Santos. Licenciada, sí, buenas noches. Gracias Sí, por... buenas noches. Fíjese, licenciada, que ayer yo estuve en la clase, Ah, ok. pero se me fue, dijo alguien, Ajá, de marcar mi asistencia. Entonces, y cuando me recordé ya había pasado y, sí. y como estaba Ok. interesante el tema del día de ayer, entonces, Se le olvidó. se me fue la asistencia, ¿verdad? Ah, ok, Entonces, quería ok. comentarte eso. Pero vamos a ver si el día de hoy deja habilitar, no sé si deja llenar la casilla del día de ayer. Creo que no, pero No, hay que ¿verdad? preguntar a la compañera si se puede. A Saraí, ok. Ay, Ajá. como incluso yo he querido ver. Saraí, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Fíjese que no deja porque como solo deja llenar asistencia una vez al diario, se podría decir, al Dígame. día. Ujú, ujú. Entonces no Sí, deja. ok. Pero sí podemos, como Lo el día de que ayer podríamos tuvimos, hacer es que me mande sus datos y perfecto. si usted gusta, lo podemos hacer manual, como cortarle el punto, cortarle la asistencia y ya usted lo agrega si es que va a manejar asistencia como punteo. Perfecto, sí, sí, sí. Perfecto, no hay problema. Entonces hágame el favor de tomarle los datos a Estuardo y el nombre completo, carnet y qué día exacto fue el que él no llenó asistencia. Muy Así bien, está bien. gracias, licenciada. Muchas Vaya, gracias. Estuardo, Y pues no si tenga hay, pena. bueno, por si generan duda, pues ahí está la grabación, ahí Ajá, aparezco. sí, sí, sí. Ahí Ajá, eso le iba a decir de que ayer sí grabamos, porque hay días que se me olvida a usted de verdad. Pero ayer sí, sí sí, grabamos y ahí tiene que aparecer. Buenas noches, sí, ajá. Etelvina. Gracias, Entonces, licenciada. no tenga pena, Estuardo, ahí estamos, ¿oye? Entonces, vamos a ver, vamos, ahorita en lo que damos un momentito más para que todos los compañeritos ingresen, por favor, a llenar su asistencia, los que ya están conectados desde hace ratito. No está Para, habilitado todavía, licenciado. todavía no. ¿No? Ok. Eso andaba buscando yo, pero no. Todavía no lo dejo entrar. No. Ok. Ahorita vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a ver. ¿Y ahorita ya intentaron? ¿Todavía no? Aún no, Lick. Todavía no. Lo estoy intentando y no. No, tampoco. Ok. Saraí no sabe por qué no deja si ya estamos pasaditos de las 6 de la tarde. Quizá no la han habilitado, pero ahorita voy a pedir que habiliten la asistencia. Ay, por favor, Saraí, así Gracias, estamos bien Araí. con la información ahí de los compañeros. Vamos a esperar un ratito, ¿sí? Las horas y las jornadas de trabajo diurnas, nocturnas y mixtas como están en nuestro país, ¿verdad? Entonces, en este artículo 1 también tiene un numeral 2 dentro de ese mismo artículo. Entonces, este convenio dice no se aplica al personal de los establecimientos siguientes. Y es bien importante porque recuérdense que en el artículo 1 de la mayoría de leyes internacionales o de normativas internacionales está el objetivo. Y en este artículo 1 aparece esta exclusión de jornada porque en Guatemala también es bien complicado esta jornada, ¿verdad? Entonces, de estas profesiones, por ejemplo, y lo estamos viendo ahorita en pandemia, establecimientos dedicados al tratamiento
u hospitalización de enfermos, lisiados, indigentes o alienados. Esto excluye en horarios de temas en hospitales, enfermerías. El convenio número 30, Carlos. Entonces también en horarios de hoteles, porque recuérdense que hay hoteles que son 24 horas, ¿verdad? Que están abiertos 24 horas. Entonces no incluye hoteles, restaurantes, pensiones, círculos, cafés y otros establecimientos análogos. Análogos, los que no están regulados, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Guatemala todos conocen que también son llamados muchos porque ya no están dando la autorización para aperturar estos, los llamados moteles o autohoteles, ¿verdad? Estos también van dentro de este horario. ¿Por qué? Porque son 24 horas. Entonces, el personal que está dentro de estas dependencias, de estas entidades, se pudiera decir, ¿verdad? No están sujetos a estos horarios. Ojo con esto, porque no se está intentando vulnerar, ¿verdad? No se está intentando vulnerar las jornadas de trabajo y evadir horas extraordinarias, ¿verdad? Eso es aparte, eso es muy aparte. Entonces, también están los teatros u otros lugares públicos de diversión en el sentido del horario nocturno, ¿sí? Pero esto, más que todo, lo deja en la libertad este convenio de las leyes internas de cada estado. Pero analizando nuestra normativa interna, nuestra legislación nacional, es bien especial estos temas en el sentido de los enfermeros, de los doctores. ¿Por qué? Porque ellos, si bien es cierto, trabajan 12 horas de corrida sin dormir o sin tener derecho a una hora de alimentación. O sea, ellos están a la disponibilidad, pero también trabajan por turnos, ¿verdad? Los policías de seguridad que muchos tienen en sus garitas, que dice uno, ay, sus pobres hoy de corrido, y en esta época de convivio solo se oye que los vecinos entran a la 1, 2 de la mañana y ahí están ellos 24 horas disponibles, ¿verdad? Ellos tienen turnos. Entonces sí se ha procurado, ¿verdad? No les digo que en todo sentido, pero sí se ha procurado que en Guatemala esté regulado esto, para que por turnos, al finalizar la semana, cumplan con su jornada, ¿verdad? No se sobrepase de la jornada. Entonces están por turnos, por ejemplo. En los aeropuertos también se da eso, ¿verdad? Entonces viene la persona, trabaja, entra a las 7 de la mañana, le toca que trabajar toda la noche, madrugada, entonces sale al otro día tipo 12 del mediodía sin dormir y lo que ustedes quieran, pero sale. Se le dan un día de corrido y le dejan 2 días de descanso, ¿verdad? Así como los policías, enfermeros, doctores. Entonces, por eso en Guatemala se ha procurado proteger este tipo de jornadas que el propio convenio número 30 también las excluye para que el Estado la clasifique, la ordene sin vulnerar los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Entonces, solo este tipo de personal es el que está este tipo de trabajadores, perdón, son los que están exentos de una jornada de 8 horas. Hay veces que son imposibles, por ejemplo, los doctores, enfermeras, ¿verdad? El ejemplo más común, Policía Nacional Civil, estoy hablando también, ¿verdad? Que son trabajadores, bomberos, ese tipo de trabajo que es bastante delicado y que sí requiere 24 horas, estar 24 horas, pero por eso hay turnos. Entonces, también dice que la autoridad competente de cada país podrá exceptuar de la aplicación del convenio A los establecimientos que estén empleados solamente miembros de la familia del empleador. Quiere decir, lo que hablábamos el día de ayer, a este tipo de personas, de trabajadores, se les llama personal de confianza, ¿verdad? Entonces, no se le va a exigir al patrono, por ejemplo, que tenga unos 8 trabajadores o 10 trabajadores y todos son familia, ¿verdad? Y todos los familiares, es una empresa, por ejemplo, que acaba de estar surgiendo o que acaba de estar naciendo y todos sus empleados son familiares del dueño, ¿verdad? Entonces, en esto aplica de que sí a criterio propio, aquí el convenio está dejando
dejando abierto que está haciendo una excepción de aplicación, ¿verdad? Si lo quieren tomar, bueno, si el dueño o el familiar es exigente y les exige, valga la redundancia, a su familia trabajar 12 horas, pues tampoco es legal, ¿verdad? Pero aquí está haciendo una excepción. Si, por ejemplo, un establecimiento está empezando a surgir y necesitan levantar la empresa y toda la familia se compromete a trabajar más de 12 horas, por ejemplo, ¿verdad? Dentro de la empresa, el convenio acá no, o sea, no se mete, respeta porque es familiar del dueño, del empleador, ¿verdad? Número 2, las oficinas públicas en las que el personal empleado actúe como órgano del poder público. Entonces, aquí también caemos al Ministerio Público, ¿verdad? Que hay fiscalías, los juzgados de turno, ¿verdad? Entonces, sí, ahorita vamos por ahí, Carlos. Entonces, este tipo de administraciones también se exceptúan, ¿verdad? Pero en el sentido de que están cumpliendo con un horario que tal vez es nocturno, como les comentaba, pero sí hay días de descanso. El Estado nunca, aunque sea un poder público, nunca va a explotar en el sentido de esclavitud que trabajen de lunes a domingo, por ejemplo, ¿verdad? Las personas que desempeñan un cargo de dirección o puesto de confianza. Entonces, volvemos a lo mismo. Por esa razón, el Código de Trabajo exceptúa este tipo de puestos de confianza con pruebas fehacientes, ¿verdad? Si un trabajador tiene a cargo un puesto de confianza, este no tiene derecho a indemnización, a prestaciones. ¿Por qué? Porque él goza de por sí de ciertos privilegios que todos los trabajadores no. Si él quiere, puede salir a la hora que se le dé la gana, si él quiere, va a viajar, porque es un puesto de confianza. Entonces, este trabajador, como optó por este puesto de confianza, que el mismo convenio 30 nos está exceptuando este puesto, también por eso en nuestra legislación guatemalteca también exceptúa de que goce sus derechos un trabajador de confianza. Y por último, los viajantes y representantes, siempre que realicen su trabajo fuera del establecimiento, los más conocidos como vendedores, ¿verdad? Que las empresas los mandan que a los departamentos, que tienen una cartera de clientes que visitar. Entonces, estos trabajadores también se exceptúan. ¿Por qué? Porque recuérdense que un trabajador o un vendedor, él organiza su tiempo. No en este tipo de contratos, si no hay un horario específico. ¿Por qué? Porque les piden resultados, ¿verdad? Les piden ventas, les piden un número al mes, una cantidad de ventas al mes, que en realidad, si el trabajador no llega, pues ya también va a tener sus consecuencias, porque muchas empresas los despiden si no llegan a una meta, ¿verdad? Entonces, el vendedor organiza su tiempo, organiza su jornada, ¿verdad? Entonces, por eso, en este artículo del convenio 30 está exceptuando un ejemplo a este tipo de trabajadores que se dedican a la venta o distribución de productos, ¿verdad? Fuera del establecimiento. Entonces, vamos a continuar con el artículo 2. Dice, a los efectos del presente convenio, la expresión horas de trabajo significa el tiempo durante el cual el personal esté a disposición del empleador o del patrono, ¿verdad? Estarán excluidos los descansos durante los cuales el personal no se halle a la disposición del empleador. ¿Qué significa estos descansos, verdad? O sea, se le llama horas de trabajo efectivo. Aquí en Guatemala se le agrega la palabra tiempo efectivo. ¿Por qué? Porque está a cargo bajo la dirección inmediata del empleador. Cuando el trabajador obviamente está en sus horas de descanso, pues aquí dice en este artículo que no se le va a llamar hora de trabajo. Hablamos de un horario, licenciada. ejemplo, de 8 horas al día. ¿No me escuchan? No, no se le escuchó lo último, se quedó congelada. Fue un momentito, licenciada. No, ok. Un ratito. Ok. Gracias. En Guatemala, se vuelve a ir. Sí. ¿Me escuchan ahora? Sí, licenciada, se le escucha. Sí. Ok.
Gracias. Perfecto, gracias. Es que me marcó que la conexión estaba inestable. Bueno, igual me avisan cuando ya no me oiga. En Guatemala esto sí está protegido, porque imagínense que solo nos pagaran las horas y que no tuviéramos derecho a tiempo de almuerzo, ¿verdad? Este artículo habla de eso, que si usted no está a la disposición del patrono, no es hora de trabajo. Entonces ahí no conviene porque es una hora menos de pago, ¿verdad? Entonces aquí en Guatemala sí tiene cobertura esto. Aplica de 8 por ejemplo, entran a las 9 de la mañana y salen a las 5 de la tarde. 8 horas de trabajo. Aquí en Guatemala sí se toma en cuenta su tiempo de descanso como hora de trabajo. Entonces, por eso nuestro código, nuestra legislación sí tiene establecidas 8 horas para jornada diurna. Tiene establecida 6 horas en jornada nocturna y 7 horas mixtas, 4 horas de día y 3 horas de noche, ¿verdad? Eso se le llama mixta. Entonces, gracias a Dios, en ese sentido, en Guatemala sí, aunque uno esté de descanso, uno esté almorzando en su tiempo de almuerzo y no esté a la disposición del empleador, sí cuenta como hora de trabajo. Entonces, vamos con el último artículo. Las horas de trabajo del personal al que se aplique el presente convenio no podrán exceder de 48 horas por semana y 8 por día. Reserva de las disposiciones de los artículos siguientes. O sea, eso decía los demás artículos del 4 en adelante, pero a mí me interesaba la cantidad de horas del artículo 3. ¿Por qué? Porque este convenio fue aprobado o fue suscrito en 1930. Mucho antes que nuestro código de trabajo saliera en vigencia, ni pensaba salir en vigencia. Entonces, nuestro código de trabajo también regula este horario, pero también hay un artículo constitucional donde regula otro horario de trabajo. ¿Alguien me lo puede decir? ¿Se recuerda? ¿Lo tenga a la mano? Un artículo constitucional donde regula las jornadas de trabajo, las horas de la jornada de trabajo, para que se pueda hacer, porque hay dos tipos de horarios, fíjense ustedes. En el Código de Trabajo regula una... sí, lo escucho. Los nocturnos de 6 horas creo que son. No, mire pues, lo que pasa es de que en la Constitución, no sé si tiene alguien a la mano ahí una Constitución, yo le voy a dar el artículo y a ver, Santos, o José Antonio, perdón, lo escucho, José Antonio. En la Constitución, el artículo 102, literal G, habla de la jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno, que no puede ser de 8 horas diarias de trabajo ni de 44 horas a la semana, equivalente a 48 horas para los efectos exclusivos del pago de salario. Perfecto, gracias. Y ahí sigue ya con lo demás. Gracias, José Antonio, muy fino. En efecto, es el 102 literal G. Ahí ustedes se pudieran hacer bolas porque en el Código de Trabajo está en el artículo 116. Y en el artículo 116, en efecto, dice 8 horas diarias que no podrán exceder a 48 horas a la semana, ¿sí? Pero 48 horas referente al pago, ¿sí? Referente al pago, pero horas trabajadas nos vamos a basar en la Constitución, que dice 44 horas, ¿me entienden? ¿Por qué? Ustedes se recuerdan que en las clases que han recibido, ahí hay lagunas legales, ¿verdad? Quedan en el aire cuando hay contradicción de una ley dice una cosa y otra ley dice otra cosa, pero en materia laboral, que es lo que estamos viendo, se le llama indubio pro operario. En caso de duda, favorece al trabajador. Entonces, aquí es bien bonito y bien interesante el análisis. ¿Por qué? Porque aquí en este artículo, que también lo dicen en la normativa internacional, son 8 horas, gracias Iván, 8 horas y 48 horas a la semana. Pero nuestra Constitución nos dice 8 horas diarias y 44 a la semana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que le interesa a la Constitución es que el trabajador sea beneficiado y tenga más horas de tiempo de pasar con su familia, disfrutando y descansando. En tema de disfrute, ¿verdad? Pero en tema de pago, sí ordena que el patrono tiene la obligación de pagar 48 horas a la semana.
¿verdad? Perfecto. Gracias, Iván. En el 106 dice Iván que está el indubio pro operario. Entonces, necesito que ustedes, como estudiantes de derechos y futuros abogados y notarios, tengan la capacidad de análisis y de poder establecer las normas de mayor a menor. Entonces, si la ley nos dice indubio pro operario, significa que en caso de duda va a favorecer al trabajador. Y aquí hay dudas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, entonces viene el patrono a su favor, diría, no, pero la ley dice que el trabajador va a echar punta 48 horas y 48 horas, porque si no, no le pago sus 48 horas, ¿verdad? Pero la Constitución dice 44. Entonces, ¿a quién va a beneficiar ahí si la ley dice indubio pro operario? Al trabajador, ¿sí? Al trabajador. Entonces, aunque la normativa internacional nos diga 48 horas, el Código de Trabajo nos diga 48 horas, la Constitución en este sentido tiene prevalencia. Está superior al Código de Trabajo, porque está favoreciendo al trabajador en el sentido de que va a trabajar menos horas. Entonces, esto es a favor del trabajador, pero su plata la va a mantener intacta a la semana. Entonces, yo quiero despertarle en ustedes este análisis comparativo que ustedes siempre tienen que hacer. Ahorita, pues, porque nuestra materia es en materia internacional, pero nos compete compararlo con nuestra normativa interna, ¿verdad? Entonces, es interesante porque es nuestra legislación. Recuérdense que muchas legislaciones internas son copia fiel de otras normativas internacionales, ¿verdad? Sí, Carlos, tiene que pagar 48 horas. La ley es clara. En cuestiones de salario se pagan 48 horas. En cuestiones de labores, 44 horas a la semana, nada más. Nada más. Esa es la interpretación. Entonces, de nada, Carlos, necesito que ustedes pues sí analicen, ¿verdad? Ya vayan analizando normativas internacionales, que vayan jalando artículos constitucionales, leyes internas, normativas ordinarias, todo ese tipo de cuestiones, porque ustedes, esto les va a ayudar, recuérdense, van a ver, les va a ayudar en tema de estudio para preparación de exámenes privados, que es lo más cerca que tienen, ¿verdad? Es lo más próximo que muchos solo están esperando. Ahí escuché que solo están esperando esta preespecialización y ya son libres de la carrera de Derecho para poder meter, hoy sí ya tienen metido su punto de tesis y seguir con su carrera. Pero sí necesito que ustedes desarrollen ese análisis, ¿verdad? Entonces, compañeros, vamos a dar por terminado el tema de convenios porque necesito pasar a otro tema. Pues ya les dejé el resumen de los que siguen, ¿verdad? Entonces, para que ustedes, por favor, vayan a subrayarlos y los vayan a leer o los lean o los estudien, ¿verdad? En tema de examen final, por favor. Entonces, no nos podemos extender mucho. Aquí tenemos mucha tela que seguir cortando en materia de laboral, ¿verdad? En materia de convenios internacionales de la OIT, pero el tiempo se nos está acabando y necesito avanzar con otros temas también bien importantes. Entonces, por favor, vamos ahorita a pasar a las garantías que yo les comentaba, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a terminar con la última garantía internacional. Recuérdense que la garantía internacional son los órganos encargados de velar por el cumplimiento de cada artículo, de cada convenio, de cada tratado que sea cumplido a cabalidad con los estados partes. En esta ocasión vamos a hablar del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. Este tema es bien delicado porque en las Naciones Unidas, recuérdense que tocan muchos temas de guerra, posguerra, ¿verdad? Tema de hambruna, tema en materia infantil y también este tema de refugiados ha sido parte importante a tratar en las materias de las Naciones Unidas, ¿verdad? Exactamente, Iván, ACNUR, ¿verdad? Más conocido como ACNUR en inglés. Entonces, este es el organismo de las Naciones Unidas encargado de proteger a los refugiados y desplazados por persecuciones o conflictos y promover soluciones duraderas a su situación mediante el reasentamiento voluntario en su país de origen o en el que ellos
vayan a estar refugiados, ¿verdad? Entonces, refugiados se le llaman a esas personas, como bien lo dijo acá, que tuvieron muchas persecuciones, ¿verdad? Entonces, ellos vinieron y tuvieron problemas en el país, ¿verdad? Porque por un tema de ideología, por un tema de religión, por un tema de cultura, ellos vinieron y fueron perseguidos por el mismo país. Entonces, viene esta comisión específica para proteger a los refugiados y los acoge, ¿verdad? Los protege. Entonces, ellos les brindan muchos beneficios para que ellos puedan volver a hacer su vida normal después de ser perseguidos. Ellos y su círculo, su núcleo familiar, ¿verdad? Pueden establecerlos en otro país que ellos deseen, siempre y cuando sea fehacientemente comprobada la persecución y no por evadir algún delito. Ojo con eso, ¿verdad? No por evadir algún delito se vayan huyendo a otros países, ¿verdad? Que no quieren ser procesados de manera legal y ya le llaman persecución. Las benditas persecuciones políticas, ¿verdad? Que conocemos muy comúnmente aquí en nuestro país. Pero esto es cuando de verdad han sido perseguidos, atacados, desplazados, ¿verdad? Han tenido algún conflicto. Fíjese, Ashley, cómo se prueba esto. Las embajadas, en este sentido, primero se trabaja a nivel embajadas, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona salió huyendo por una persecución por religión, por ejemplo, entonces tuvo que ser atacado. ¿Y cómo prueba eso? Primero con una denuncia, ¿verdad? Entonces en las embajadas le piden este tipo de, ¿qué le dijera yo? De medios de prueba, una denuncia a nivel policial, ya sea de acuerdo a las leyes internas de cada país, de cada estado. Ahorita le decimos, María Alejandra, perdón. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Eso estamos tratando, alto comisionado. También, ¿cómo se prueba? Con noticias de los periódicos. Estos medios de prueba piden las Naciones Unidas y también piden las embajadas. ¿Por qué? Porque si es una persecución, tiene que salir, no todo, ¿verdad? Pero tiene que salir a nivel diarios, ¿verdad? A nivel diarios, internos o también externos, ¿verdad? También gracias y van apoyados por el Procurador de los Derechos Humanos, pero tuvieron que haber denuncias en papel. Entonces, ¿cómo pruebo yo que yo estoy siendo perseguida? Denuncias en papel, ataques, fotografías de golpes, ¿verdad? Constancias de ingresos a hospitales. Esos son los medios de prueba para poder establecer que una persona ha sido perseguida, ¿verdad? No porque se lo invente y tal vez en su cabeza piensa que todo el mundo lo está persiguiendo y no, hay con medios de prueba. Entonces, si tienen medios de prueba, las Naciones Unidas los protege, ¿verdad? Tienen muchos países que brindan la opción de que si una persona ha sido desplazada o una persona ha sido perseguida, ellos abren las puertas de sus países, les dan oportunidades de trabajo, les cambian la identidad. Recuérdense mucho de eso también, les cambian, les dan nombres nuevos, números de identificación nuevos. ¿Por qué? Porque ellos todavía pueden correr peligro, ¿verdad? El estatuto de la oficina de ACNUR, que es el Alto Comisionado para Protección de los Refugiados, ¿verdad? Fue adoptado en la resolución 428 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1950. Inició sus funciones el 1 de enero de 1951, teniendo como primer decreto el de ayudar a reasentar a más de 1 millón de refugiados europeos que aún se encontraban sin hogar como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si se dan cuenta por la fecha, la creación de esta comisión fue bien importante, ¿verdad? Porque la mayoría de personas en esa temporada huía debido a las guerras, huía a los países vecinos, ¿verdad? Y muchos, por temor que los fueran a buscar ahí, no los dejaban entrar y los rechazaban. Por eso la necesidad de crear esta comisión. En realidad, esta comisión fue creada debido como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial.
¿verdad? Entonces, ahorita todavía está y está en vigencia, porque recuérdense que hay muchos países que todavía siguen en guerra, guerras internas, ¿verdad? Y también guerras externas, pero ellos pues necesitan que alguien de manera internacional, porque muchas veces el Estado mismo no los protege y vulnera sus derechos, necesita estar cubierto por una normativa internacional como esta comisión en específico, ¿verdad? La Sociedad de las Naciones Unidas designó como alto comisionado para los refugiados a Fridtjof Nansen en 1922. La Administración de Socorro y Rehabilitación de las Naciones Unidas entre 1943 y 1949 fue creada para ayudar a los refugiados de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, en realidad esta comisión, como les dije, ¿verdad? Por la temporada, por la fecha en que fue aperturada, más que todo fue de darle cobertura a esas personas con conflictos de guerra, ¿verdad? De guerras mundiales, para protegerlos, como alguien puso ahí, ¿verdad? Desaparecer toda información y crear nuevos perfiles, nuevos lugares donde vivan, ese tipo de cuestiones para que ellos estén bien protegidos, ¿verdad? La misión que tiene es de garantizar que todas las personas tengan derecho a buscar asilo y encontrar un refugio seguro en otro estado, con la opción de regresar eventualmente a su hogar e integrarse o reasentarse. La mayoría no regresaba, les cuento, por obvias razones, que va a regresar, ¿verdad? Entonces, esta es la garantía del asilo, que aquí en Guatemala pues ya se conoce como asilo político en otros países, ¿verdad? Entonces, en realidad esta comisión pues todavía sigue trabajando y ya le toca a la comisión analizar qué personas sí tienen derecho a asilo y qué personas están evadiendo la justicia en sus estados, ¿verdad? Entonces, dentro de esta comisión tienen otras subestructuras, ¿verdad? Que son encargadas de esto, ¿verdad? Por medio de pruebas. Ahorita sí, por medio de pruebas. En esa época, en 1951, pues por obvias razones, no necesitaban pruebas y estaban en plena guerra mundial, ¿verdad? Pero para finalizar esta guerra mundial. Entonces, ahorita la función de ellos pues sigue siendo proteger y dar asilo. Y los estados partes. En Guatemala, ustedes saben que también nosotros somos portadores y estamos a favor del asilo político. Ustedes conocieron el famosísimo caso del asilo político de los rusos, de la familia rusa. No sé si les suena conocido, lo escucharon en noticias y un montón de cuestiones, ¿verdad? Que muchas veces, por ser extranjeros, no hay la suficiente comunicación o información. También el de Tel Maldana también, ¿verdad? Ustedes también ya lo conocen, el caso de Tel Maldana, que ella está pues asiliada política, no sé si así se dice, o pidiendo asilo político en Estados Unidos, me parece, ¿verdad? Pero aquí en nuestro país, este caso que les comento fue bien característico porque pues los rusos vinieron a dar fuentes de trabajo en el sentido de que crearon empresas, trabajadores. Yo estuve platicando con un trabajador de una empresa de ellos y me dijo que eran muy buenos patronos, eran muy buenos empleadores, cumplían con toda la normativa guatemalteca. El problema fue hacer las cosas ilegales, ¿verdad? Y recuérdense que nadie puede, ¿cómo es la palabra? Nadie puede ignorar la ley. Aquí en Guatemala nadie puede decir que ya yo no conocía esa ley, ay, yo no sabía que eso era malo. Aquí todos parejos, o sea, fueran extranjeros, sean nacionales, aquí nadie puede decir que no conocía o es ignorante de la ley. Eso no es permitido en Guatemala. Gracias, Iván. El artículo 3 de la LOJ, dice, ahí está reactivo, Iván, me parece. Se me olvida la palabra antes esta de nadie puede decir o padecer de ignorancia de la ley. Se refiere a los extranjeros. Por eso este caso de los rusos fue bien sonado en Guatemala y fue bien discutido porque ellos decían, es que a mí los de RENAP me dieron estos documentos y yo no sabía que eran falsos.
ejemplo, ¿verdad? O sea, ay, disculpe, pero aquí todos parejos, ¿verdad? Si bien es cierto, se vedaron muchos derechos que ellos tenían, se actuó de la investigación estuvo un poco anómala y todo ese tipo de cuestiones, pero la ley es la ley y aquí se procesó a quien se tenía que procesar. Así es, Carlos, si nadie se exime, nadie, ¿verdad? Nadie puede alegar, gracias, Iván, la palabra alegar se me olvidaba, nadie puede alegar ignorancia de la ley. Entonces, ese fue el delito. Guatemala le abrió los brazos porque es un estado parte de estos convenios y Guatemala es un estado que apoya a los asilos políticos, que vienen de asilos, que vienen refugiados, los apoya, siempre y cuando no vayan a incurrir en algún delito dentro del país, ¿verdad? Por supuesto. Si ellos no hubieran cometido, no hubieran hecho lo que, pues ellos no lo hicieron porque no se pudieron meter y falsificar documentos en RENAP. Alguien más se los proporcionó, por supuesto, ¿verdad? Pero si ellos no hubieran incurrido en estos delitos, ellos estuvieran libremente trabajando y dando fuentes de ingreso a muchos guatemaltecos necesitados de trabajo y hubieran perfecto su asilo político, porque ellos venían huyendo de Rusia, ¿verdad? Tenían un pleito con el gobierno ruso, ¿verdad? Entonces, pongo este ejemplo, pero hay muchos más, ¿verdad? Hay colombianos, hay de nacionalidades mexicanas, hay varios refugiados acá en Guatemala, ¿verdad? Que acá se protege y así como en Guatemala hay muchos países que son los estados partes que están dentro de las Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con esta, bueno, acá terminamos este tema que es el alto comisionado de las Naciones Unidas en tema para refugiados. Recuerden, la solicitud inicial, pues, no me dio tiempo de leerla ahí y Emily creo que me escribió. Pero vamos a continuar con algo muy importante. Licenciada, ¿en dónde se solicita el asilo político en Guatemala? Ok, en la embajada de cada país. Por ejemplo, si usted, en Rusia hay embajada guatemalteca, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Colombia hay embajada guatemalteca. Entonces, si un colombiano quiere venir para Guatemala, tiene que pasar primero a la embajada guatemalteca del país. Sí hay. Ahora, si no hay, ahí sí no les sabía hacer el procedimiento, fíjese, María Alejandra, pero un asilo se pide en cada embajada. En cada embajada se va a pedir, mire, yo estoy sufriendo esto, aquí están mis medios de prueba, me están persiguiendo y atacaron a mi familia, ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, ya la embajada le dice, bueno, usted se queda aquí. Muchos han entrado en las embajadas y ya no salen, ¿verdad? Porque ahí ya los protege el país. Recuérdense que la embajada es una representante, es un pedacito del país en otro país, ¿verdad? No sé si me voy a entender. Entonces, la embajada tiene independencia y si el refugiado político viene y la embajada discute y dice que sí es aplicable para un asilo político, ya no lo deja ni salir de la embajada, ahí lo protege, ahí tienen habitaciones donde ellos puedan pasar la noche en lo que sale el primer vuelo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si es detenida exclusivamente en cada embajada, si ustedes quieren ir a pedir asilo a otro país, pues de igual forma tienen que ir a la embajada de ese país, dentro de su país. ¿Quiere hablar Carlos Roberto? Le doy la palabra. Sí, buenas noches, licenciada. Fíjese que buenas noches. Yo tengo una duda. ¿Cómo es que se da el asilo político, en este caso de guatemaltecos para Estados Unidos? Porque conozco unos vecinos que le dieron el asilo político a toda la familia y, bueno, supuestamente los estaban extorsionando a unas familias, ¿no? Y eso. De ahí supe que se fueron a los Estados Unidos, pero ellos no son estadounidenses, ¿verdad? No, es que eso no importa. Y mire, y créame que por el delito de extorsión es uno de los principales que ahorita ha cambiado, le comento. Entonces, pero ¿cómo se prueba? Por medio de una denuncia ante el Ministerio Público o ante la Policía Nacional Civil, que están siendo extorsionados. Entonces, ellos solicitan, ¿verdad? Mire que aquí ustedes tienen las denuncias. Bueno, yo en lo personal, yo fui víctima también de extorsión y a mí me dejaban los papeles debajo del portón de mi casa, ¿verdad? Entonces, una cosa terrible.
Por ejemplo, en este caso yo pude ir a solicitar asilo político a Estados Unidos y con todos los medios de prueba que yo tenía, las denuncias, los papeles de cobro, llamadas en las madrugadas exigiendo, yo no sé ni cómo se enteran de la vida de uno, pero hasta de teléfonos y todo, es algo bien terrible y bien traumático. Entonces, Estados Unidos hace el estudio, no crea que solo es así, o yo, no es solo, ay, mire, aquí vengo a ver si me dan mis papeles americanos. No, no es así. Tienen que llevar todos los medios. Por ejemplo, nosotros tenemos un negocio con mi papá de carpintería, manejamos lo que son las y la verdad que pasamos como 2 años, varios años que nos estaban a extorsionar, man. Ay, Dios, qué terrible. Movilizar y cerrar la empresa del lugar donde yo estaba. también me fui de mi casa, sí, me tocó. Entonces, en este caso, uno podía ir a pedir un asilo político. Por supuesto que sí, Carlos. Lo que pasa es que no nos informamos. Les estoy dando clases desde allá. No, bromas. Lo que pasa es que sí, eso es cierto. No nos informamos, la población guatemalteca no se informa. Entonces, su vida de verdad corre peligro, ¿verdad? O sea, no, esto de las extorsiones no es un juego. Por supuesto, nuestras leyes, nuestro sistema de justicia hace lo posible, ¿verdad? Porque en mi caso sí le dieron seguimiento. No dieron con los culpables, pero sí le dieron seguimiento, mandaban a dar rondas de vez en cuando a los policías de mi casa, pero es que no se dan abasto, es demasiada la delincuencia en nuestro país y pocos policías pobres, ¿verdad? Entonces, yo pues como usted, lo que opté fue por mudarme de casa con toda mi familia, ¿verdad? Entonces es algo que Estados Unidos da la oportunidad, así de sencillo. Y no solo Estados Unidos, Europa, ustedes, España, Holanda, Alemania, dan muchas oportunidades. Entonces, por ese tipo de delitos también. Y eso uno va a la embajada de Estados Unidos. Sí, primero tiene que ir aquí en su país. Aquí en su país va a la embajada de Estados Unidos. No, allá Estados Unidos no. Usted tiene que venir primero aquí y hacer las cosas legales y en orden para que le abran ya las puertas allá. Sí, porque nosotros hasta nos vaciaron el taller, nos llegaron a asaltar y se llevaron todas las herramientas, nos dejaron amarrados, ¿no? Ya después me empezaron a extorsionar otra vez. Tuvimos que cerrar el Ay, no, Carlos, qué horror. Sí, la verdad es que mejor lo suyo sí fue más tremendo que lo mío, gracias a Dios, no, a mí no me amarraron ni nada, pero eso, o sea, es algo bien traumático. Entonces, ¿en qué se basa una embajada? Miren, pues, ¿en qué se basa una embajada para dar asilo? En las debilidades del sistema del Estado. ¿Por qué creen que en el convenio que en la comisión que acabamos de estudiar dice de restablecerse y de regresar al país si lo desea, ¿verdad? O sea, si es alguna opción regresar a su país o a su hogar, lo apoyan, pero en realidad no. Entonces, miren, pues, Estados Unidos se pone a pensar, ustedes van a estar mejor cuidados aquí con nosotros que en su propio país, porque su país tiene debilidades, su país no se da abasto para proteger la vida de ustedes, ¿verdad? Ni en Estados Unidos tampoco porque hay delincuencia, pues, pero a lo que voy yo es que se ponen a estudiar las debilidades de cada estado para dar asilo. Entonces, ellos estudian mucho esos medios de prueba que yo les comento, ¿verdad? Para ver de que sí les dan o no les dan. No crean que a todos les dan. Muchos han ido. Yo tengo amigos costarricenses, abogados que se vinieron, valga la redundancia, de Costa Rica, a pedir asilo y ellos están trabajando en organismos de justicia aquí en Guatemala, ¿verdad? O sea, se les abrió la puerta, o sea, le hicieron validaron sus estudios, por ejemplo, en nuestra gloriosa Universidad San Carlos de Guatemala, validaron sus estudios y todo y tuvieron que pagar, porque recuérdense que la matrícula de extranjeros es bastante cara en la San Carlos, pagaron y todo eso, les dieron la oportunidad y están trabajando en el sistema judicial guatemaltecos en lo de los extranjeros, pero vamos a que fueron perseguidos, ¿verdad? Su familia sí sufrió ataques, una persona sin pierna, ese tipo de cuestiones obviamente probables, ¿verdad? Comprobables, entonces, en ese sentido, sí, tiene todos los guatemaltecos que estamos sufriendo o que sufrimos, no estamos sufriendo ya, no, gracias a Dios, o que sufrimos de ese tipo de delitos y hay muchos otros más que sí pueden ser aptos para ir a solicitar asilo.
licenciada, el Ministerio Público siempre archiva las denuncias, ¿verdad? Sí, sí. Mire, pues lo que pasa es de que ellos le dan seguimiento, hay audiencias y si ellos no logran, ¿verdad?, dar con la persona o el grupo que está extorsionando, le pregunta a usted si usted quiere seguir con la denuncia. ¿A usted le tuvieron que preguntar eso o a su papá, Carlos? Sí, nos preguntaron, pero después de 2 años o de 3, creo. Ay, Dios mío. Yo creo que hasta... Uno ya ni vivía ahí o ya ni trabajaban ahí. Yo sé, pero miren que la carga es demasiado. Yo sé que frustra porque si no ya va a salir Freddy ahí otra vez a regañarme de que Freddy sí cumple con los plazos para emitir sentencias y ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, la carga laboral es mucha, compañeros. Yo me pongo en el lugar de todas las entidades que están detrás. Muchas denuncias, miles de denuncias a diario, unas que no son ni denuncias y igual llegan a hacer perder el tiempo a las pobres personas. Entonces, este tipo de cuestiones sí se mira, el país donde usted va a ir a pedir asilo, mira qué tan débil es el Estado que usted viene huyendo, qué tan débil es, que por qué no nos protege. Entonces, por eso les digo, piden medios de prueba, prensa, qué nivel de violencia hay en el país en ese momento y todo lo que está pasando. En Guatemala, si hablamos así sinceramente, no hay protección a la familia. No hay seguridad. Sí, cuesta, es lamentable. Complicado, sí, yo sé, es complicado, Carlos. Y no solo la familia, un montón están desprotegidos, ¿verdad? Que por ahí, por Villahermosa, mataron a una familia completita, ¿no? Entonces, digo yo, o sea, no hay protección a la familia. Entonces, no, yo sé. Y eso de lo que usted se entera y de lo que ni se entera. Sí, porque mucha gente no denuncia. Muchas mujeres son violadas, ultrajadas y no denuncian, no dicen nada, se quedan calladas. Muchas personas sufren demasiadas cosas y se quedan calladas. Entonces, lastimosamente es bien complicado ese tema de justicia y de seguridad, ¿verdad, Carlos? Pero no podemos juzgar tampoco. Yo sé, es bien fácil porque usted pues ya fue víctima, usted y su familia, de ese delito tan espantoso, ¿verdad? Pero no podemos juzgar porque habemos cada vez más guatemaltecos y muy poca seguridad nacional, muy poco presupuesto, más endeudamiento. O sea, es una cadenita, ¿verdad, Carlos? Es una cadenita que no podemos decir, ay, sí, los del MP, o ay, sí, la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Entonces, Carlos quiere participar. Carlos Batén quiere participar. Buenas noches, licenciada. Solo con una consulta. Uh-huh. Cuando uno pide asilo y todo, Uh-huh. cuando uno llega en ese país, le dan, o sea, todo, o uno tiene que trabajar. No, le dan por un año. Un año. También no vaya a pensar, Carlos, ya se me va a querer ir usted. No, solo era una licenciada, no tenga pena. Yo, gracias a Dios, estoy. Por favor, bien. termina su carrera, de ahí se va. No, solo era una duda, licenciada, y luego, sí, o sea, plazo. pasando ese término, pero bueno, yo le planteé una pregunta ahí. Por ejemplo, uno va a Holanda, por ejemplo, y allá obviamente hablan otro idioma. Entonces, ¿y en qué podría trabajar uno, por ejemplo? En todo lo apoyan, Carlos. En todo. Ustedes no tienen idea los beneficios de una persona refugiada. Le dan traductor, le dan donde vivir, le dan oportunidades de trabajo. Eso sí. El país lo pone a prueba, la mayoría, estoy diciendo un año, pero la mayoría anda en eso, ¿verdad? Puede hacer que otros sean menos, otros sean más, pero la mayoría es un año. Si usted, y lo están supervisando, si usted ya no aporta al país, ya no lo apoyan más nada y usted tiene que ver qué hace ahí trabajando. Pero el país no quiere tampoco que usted sea una carga para el país. Para cargas están sus ciudadanos. Si usted llega de extranjero a hacer carga a otro país, ¿me entiende? O sea, ¿verdad? Entonces, ellos le dan de todo. Vivienda, le dan esto, le dan traductor, le dan oportunidades de trabajo.
Y tema de idioma, le dan hasta dónde puede ir a recibir clases del idioma de forma gratuita. Usted, sus hijos y toda su familia. O sea, increíble los beneficios. Increíble los beneficios. Estados Unidos igual. ¿Verdad? Estados Unidos si no les da un año. Estados Unidos creo que 3 meses les da. Pero allá pues hay más latinos, ¿verdad? A eso voy. Entonces, pero no sé si resolví su duda, Carlos. Sí, claro que sí, licenciada. Solo al final de la clase le voy a hacer una pregunta. O sea, sí tiene que ver mucho con lo que es el trabajo y todo, pero para no aburrir a los compañeros, no le voy a preguntar. Está bien, Carlos, no tenga pena. Yo me quedo escuchándolo a usted al final. Por buenas temas de noches, licenciada. Sí, buenas noches, Maidani. Solo le quiero compartir algo rapidito. Dígame. Fíjese que un amigo se fue pidió asilo a Costa Rica. Ajá. Porque lo estaban extorsionando y todo, ¿verdad? Ajá. Entonces él ahorita también tiene allá donde vivir, tiene trabajo, incluso hasta compró un carro y allá está trabajando. Y centroamericano el país, no digamos en otros países extranjeros. Sí, esa fue una de las experiencias que él ha tenido. Por el momento creo que ya tiene como 3 años de estar allá. Vaya, y asentado y todo, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, creo que tiene sus beneficios, ¿verdad? Tiene beneficios. Tiene beneficios. Ahí sí no hay para dónde. Tiene beneficios. Yo sé, por tema de idioma, como dijo Carlos, es un poco la barrera más difícil. Pero en tema de país centroamericano o países que hablen el español, es más fácil. Es mucho más fácil. Mucho más fácil, créanme que sí. Pero gracias por su aporte a Maidani. La hora se nos fue volando. Ustedes, de verdad que quise acelerarles, pero está muy interesante el tema para que ustedes sepan y conozcan de otros derechos que ni sabían que tenían. ¿Ya vieron? Entonces, compañeros, vamos a dar por terminada la clase del día de hoy. Vamos a continuar el día de mañana con la Organización de las Naciones. La organización, les voy a decir siempre qué necesito para el día de mañana, la Organización de los Estados Americanos, ¿sí? Entonces mañana, por favor, todos lo que puedan investigar de la Organización de los Estados Americanos para la clase del día de mañana, por favor. Lo descargan, lo copian, lo imprimen, lo que ustedes quieran, pero necesito que estén informados de esa organización. Gracias, licenciada. Feliz noche. Para servirles, que descansen. Feliz noche y nos miramos mañana. Licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Sí, Carlos, Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, que descansen. Feliz y bendecida noche. Muchas gracias por la clase. Gracias, igualmente, gracias. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Luis, que descanse. Licenciada, feliz noche, bendiciones. Gracias, buenas noches, licenciada. Gracias, Maidani. Gracias, Silvia. Feliz noche.